We are in 1 Peter chapter 2. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, In verse 21, versículo 21. the example of the meekness of Jesus. El ejemplo de la mansedumbre de Cristo. For even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow his steps. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Who did no sin, neither was any deceit found in his mouth. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Verse 23. Versículo 23. Now here is meekness. Aquí vemos la mansedumbre. When he was reviled, he did not revile back. When he suffered, he did not threaten, but he committed himself to him, his Father, who judges righteously. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Now here is the definition of meekness. Aquí tenemos la definición de mansedumbre. No retaliation, No responder, no fighting back. no regresar el golpe, no pelear de vuelta. It is a holy acceptance of our circumstances Es la aceptación santa de nuestras circunstancias, without anger. sin enojo. Jesus accepted injustices without striking back. Jesús aceptó las injusticias sin devolver el golpe. This requires great strength. Y esto requiere de una gran fuerza, A proud person is actually a very weak person. porque una persona orgullosa, lo que es en realidad, es una persona muy débil. A big ego Un gran ego. gets angry very easily, El ego grande se enoja fácilmente strikes back. y da el golpe de vuelta. But a humble and meek person is actually a very strong person. Pero una persona humilde y mansa es una persona muy fuerte. The world and its thinking has everything backwards. El mundo y su forma de pensar es al revés. The world thinks that pride is strength. El mundo piensa que el orgullo es fuerza Satan is very proud y Satanás es muy orgulloso and cannot master his own emotions. y él no puede manejar sus emociones. Restless. No tiene reposo. In Job chapter 1, we see that he is going to and fro throughout the earth, very restless. En Job 1 vemos que él anda por toda la tierra y no tiene reposo. Like a roaring lion, he goes about back and forth seeking who he may devour. Como león rugiente, él anda por todos lados buscando a quien devorar. But Jesus, the perfect Lamb of God. Pero Jesús es el Cordero perfecto de Dios. We destroy Satan by meekness. Podemos destruir a Satanás con la mansedumbre. If we're proud, we're just like him. Porque si somos orgullosos, simplemente somos igual a él. Nearly all movies produced in Hollywood Casi todas las películas que se producen en Hollywood are based on vengeance. están basadas en la venganza. Someone did wrong to me and I'm going to get even with them. Alguien me hizo algo malo y yo me las voy a cobrar. That's the way the world thinks. Así piensa el mundo. But let's turn to Proverbs chapter 24. Pero vayamos ahora a Proverbios 24. And verse 29, Versículo 29. do not say, I will do to him as he hath done to me. I will render to the man according to his work. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. He did me wrong and I'm going to get even with him. Él me hizo algo malo y yo me las voy a cobrar.
The reason why we have trouble is because we don't obey what God says. La razón por la cual estamos en problemas es porque no obedecemos lo que Dios nos dice que hagamos. What did Jesus do? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? All the injustices that came to him, he committed to his Father who judges righteously. Todas las injusticias que le fueron hechas a Jesús, Él las encomendó a su Padre, quien es el juez justo. And we are called to be just like him. Y hemos sido llamados para ser igualitos a Jesús. Amen. Amén. Okay, back to 1 Peter. Regresemos a Primera de Pedro. We are not to say, as he did to me, I'm going to do to him. No debemos decir, yo le voy a hacer lo mismo que me hizo. The Lord said, vengeance belongs to me, I will recompense. Porque el Señor dijo, mía es la venganza. We get into big trouble when we try to avenge ourselves. Nos metemos en serios problemas cuando tratamos de vengarnos. Jesus did not threaten back. Jesús no amenazó. He did not strike back. Él no respondió. He committed himself to his Father who judges righteously. Él encomendó su causa a su Padre, quien juzga In verse justamente. 24, Versículo 24. this is 1 Peter 2, verse 24. Primera de Pedro 2:24. This is a reference to Isaiah 53, Esta es una referencia a Isaías 53. who his own self bare our sins in his own body on the tree, the cross, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Now Isaiah 53 says, by his stripes we are healed. Isaías 53 dice que por sus heridas somos sanos. But Peter says, by his stripes we were healed. Pero Pedro dice que por sus heridas fuimos en el pasado And sanados. so what has already been purchased for us, we need to appropriate and ask God to apply to our lives. Así que aquello que ya fue comprado para nosotros, debemos agarrarlo y apropiárnoslo. I would like to go back to Ephesians chapter 1. Quisiera regresar a Efesios 1. And verse 3. Versículo 3. Now I'm going to read this from the original Greek. Voy a leer esto en el griego original. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has already blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Now this is what this means in the original language. Esto es lo que significa en el idioma original. Everything we have or ever will have has already been paid for. Todo lo que tenemos o todo lo que vamos a tener, Jesucristo ya lo pagó. Just like when Israel was crossing Jordan into the land of inheritance. Así como cuando Israel cruzó el Jordán hacia la tierra de su herencia. It already belonged to them Esa tierra ya les pertenecía by inheritance. por herencia. And yet the Lord said, you have to fight for every inch of it. Sin embargo, el Señor les dijo, ustedes van a tener que pelear para obtener cada centímetro de esa tierra. It belongs to you by inheritance, and yet effort is required on your part to have it. Les pertenece por herencia, sin embargo, ustedes van a tener que esforzarse por obtenerla. And so all these blessings in heavenly places have already been given to us. They belong to us, and yet we have to appropriate them and come into them. Así que todas estas bendiciones celestiales ya nos fueron dadas, pero nosotros debemos pelear, debemos esforzarnos por obtenerlas. All right, 1 Peter Primera de Pedro
in chapter 2, verse 25. Capítulo 2, versículo 25. For you were as sheep going astray, but you are now returned unto the shepherd and bishop of your soul. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. As Isaiah 53 said, Como dice Isaías 53, we all, like sheep, have gone astray. todos nos descarriamos como ovejas. Every one of us Todos needs nosotros, forgiveness. todos necesitamos ser It doesn't perdonados. matter how good or how bad we have been, everyone needs forgiveness. No importa cuán buenos o malos hayamos sido, todititos necesitamos ser perdonados. I often visit elderly people in old folks' homes, A menudo yo voy a visitar a personas ancianas en hogares de ancianos and I say to them, y les digo, are you ready for heaven? ¿estás listo para el cielo? And they usually say, I hope so. Y usualmente me dicen, espero que sí. And so I say to them, would you like to know so? Entonces yo les digo, ¿quisiera usted estar seguro de que sí? And almost always they say yes. Y casi siempre me dicen, sí, sí, sí quiero. And I explain to them that our Creator became a man and shed his own blood for Y yo les us. explico cómo nuestro Creador se hizo hombre y derramó su sangre por nosotros. He paid our debt. Él pagó nuestra deuda. Invite him to come into your life. Así que invítalo para que entre a tu vida Experience forgiveness. y experimenta el perdón. Prepare yourself for heaven. Y prepárate para entrar al cielo. I've almost never had anyone say no to me. Casi nunca me han respondido que no quieren There hacerlo. are many people who are ready to go into eternity. Hay muchas personas que están listas para entrar a la eternidad Many of them are unsure. y muchos de ellos no están seguros. They don't know if they're ready for heaven. No están seguros si están ya listos para el cielo. They need hope. They need assurance. Necesitan una esperanza, una So, certeza. Let's visit the fatherless and the widows. Así que visitemos a los huérfanos y a las ancianas In y a las viudas, prisons there are many fatherless. porque en las prisiones hay muchos que no tienen padres. It's a very ripe harvest field. Y allí tenemos un campo que está listo para ser cosechado. There are many people that we can lead to Jesus. Hay muchas personas que podemos llevar a Jesús. So let's do something about it. Así que hagamos algo al respecto. Amen. Amén. Go out and love people. Vayan, salgan y amen a las personas. Lead them to salvation. Guíelos, Amen. llévenlos a la salvación. Amen. Amén. Amen. Amén. I used to do this when I was a teenager. Cuando yo era un joven solía hacer esto. And I found many old folks who were ready to die, who were ready to receive Jesus. Y fui a muchos hogares donde habían muchos ancianos que ya estaban listos para recibir a Jesús. It's a very, very ripe harvest field. Ese es un campo que está listo para ser cosechado. And this is what James tells us. Y eso es lo que Santiago nos dice, To visit the fatherless and the widows, que visitemos a los huérfanos y a las viudas and to keep ourselves unspotted from the world. y que nos mantengamos sin mancha del mundo. This is true religion. Que Santiago dice que esa es la verdadera religión. Amen. Amén. So let's do it more. Así que hagámoslo más. Amen. Amén. Now we're in chapter 3, Bueno, ya estamos en el capítulo 3. and these first seven verses are directed to men and women in their marriage relationship. Estos primeros 7 versículos están dirigidos a los hombres y mujeres en su matrimonio, Remembering that Peter was a married man, recordando que Pedro fue un hombre casado and virtually all of the apostles and the brothers of Jesus were married. y casi todos los apóstoles y los hermanos de Jesús estaban casados. In fact, bachelorhood was very rare among the Jewish tradition. De hecho, en la tradición judía era algo muy raro ver a hombres solteros. I just want to give a verse. We've already talked about this, but I want to give a verse in 1 Corinthians chapter 9. Quiero darles un versículo en 1 Corintios 9, aunque ya hablamos de esto.
In verse 5, En el versículo 5, do we not have authority to lead about a sister, a wife, as well as the other apostles and the brothers of the Lord and Peter? ¿no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? And so, the brothers of Jesus, Así que los hermanos de Jesús, James and Jude and the others, Santiago, Judas y los otros, they were married. estaban casados. The apostles of the Lord were married. Los apóstoles del Señor estaban casados. And Peter was married. Y Pedro o Cefas estaba casado. We read in the Gospels that Jesus healed Peter's mother-in-law. Leemos en los evangelios que Jesús sanó a la suegra de Pedro. So Peter is speaking from experience, Así que Pedro está hablando aquí basándose en su propia experiencia and he's giving the word of God to couples. y le está dando la palabra de Dios a las parejas de esposos. Now both Peter and Paul Ahora ambos, tanto Pedro como Pablo, encouraged a spouse who had an unbelieving spouse to stay together. animó a que los cónyuges que estaban casados con una persona inconversa se quedaran con ellos, That by their godly example they could win their spouse to para the que Lord. por el ejemplo piadoso que el cristiano le daba a su cónyuge, el cónyuge viniera al Señor. So let's look at verse 1. Así que veamos el versículo 1. Likewise, wives, be in subjection to your own husbands, so that if any do not obey the word, they also without the word or without preaching may be won by the lifestyle of the wives. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. And so he is saying, even without preaching at your husband, if you have a right attitude and a right life before them, you can win them. Él les está diciendo, no, aún sin predicarle al esposo, con una buena conducta, pueden lograr que los esposos sean ganados para Cristo. Verse 2. Versículo 2. While they behold your chaste lifestyle coupled with holy fear. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. And so our life, our attitudes can speak louder than our preaching and our words. Nuestra vida, nuestra conducta habla mucho más fuerte que nuestras palabras. And then in verse 3 Y en el versículo 3 and in verse 4, y el 4, Peter is comparing outward beauty with inward beauty. Pedro compara la belleza externa con la belleza interna. And he is not saying that outward is not important, Y no está diciendo que lo externo no es importante, but he is saying that inward beauty is even more important than outward beauty. lo que está diciendo es que la belleza interior es más importante que la exterior. And so in verse 3, Y en el versículo 3, three areas where women spend a lot of time behind the mirror. 3 áreas en las cuales las mujeres usan mucho tiempo frente al espejo: Fixing their hair, putting on jewelry, and their clothes. arreglándose el cabello, poniéndose joyas y poniéndose vestidos. It's deep in the heart of a woman to make herself outwardly beautiful. Esto está arraigado en el corazón de las mujeres, el estar bellas en lo externo. And we, as the bride of Christ, are to make ourselves beautiful for Him. Y nosotros, como la esposa de Cristo, debemos hermosearnos para Cristo. But in verse 4, Pero en el versículo 4, Peter is saying inward beauty is even more important, and we should emphasize that even more than outward beauty. pero en el versículo 4, Pedro está diciendo que la belleza interna es más importante y debemos ocuparnos más de esta belleza interna que de la externa. Not so much taking care of your hair, beautiful jewelry, beautiful clothes, Dice, no tanto ocuparnos de los peinados, de las joyas y de los vestidos. verse 4, Versículo but 4. let it be the hidden man of the heart, even in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit,
which in God's sight is of great value. sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. But this is true for all of us. Ahora, esto puede aplicarse a todos nosotros, We are all called to be the bride of porque Christ. todos hemos sido llamados para ser la esposa de Cristo. We should major on being attractive inside even more than outside. Debemos especializarnos en ser atractivos, mucho más atractivos por dentro que por fuera. Less time before the mirror, more time in the Word of God. Menos tiempo frente al espejo, más tiempo frente a la palabra de Dios. Now, Peter is not saying it's not important to look good on the outside, Ahora, Pedro no está diciendo aquí que no es importante el vernos bien en lo externo, but the most important issue is how we are inside. pero lo más importante es cómo estamos por dentro. And when we die, Y cuando nos muramos, I've said it a dozen times, y ya lo dije como una docena de the veces, true person we are inside, la verdadera persona que somos por dentro, in our spirit, en nuestro espíritu, that is what we take with us into heaven. eso es lo que nos vamos a llevar al cielo. Not our money, not our house, not our beautiful wardrobe, No nos vamos a llevar nuestro dinero, ni la casa, ni nuestro hermoso guardarropa. we are taking nothing tangible with us. No nos vamos a llevar nada tangible, But what we have allowed God to deposit and pour in and change in our hearts. sino lo que hemos permitido a Dios poner dentro de nosotros y lo que hemos dejado que Él cambie dentro de nosotros. Amén. Amén. What is attractive to God is a meek and quiet spirit in a woman. Lo que atrae al Señor es un espíritu afable y apacible. I'm not saying an introverted spirit, Ahora, yo no estoy diciendo aquí un espíritu introvertido, but someone who has conquered hysteria, sino se está refiriendo a alguien que ha conquistado la histeria. not ruled with fear, Ya no está siendo gobernado por el not miedo, loud and unbroken and domineering. no está hablando recio y no está siendo dominante, Not oversensitive, no está siendo hipersensible, but meekness. sino manso. These are qualities that make a woman very attractive. Y estas son características, cualidades que hacen que una mujer sea muy atractiva. And then in verse 5, he uses Sarah for an example. Y luego en el versículo 5 usa a Sara como ejemplo. For after this manner in old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection to their own husbands. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters you are, as long as you do well and you have conquered hysteria. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien y si ya han conquistado la histeria. Let's consider Job's wife. Consideremos ahora a la esposa de Job, Hysteria. histeria. Curse God and die. Maldice a Dios y muérete. They'd lost everything. Habían perdido todo. Her spirit and soul were totally out of control. Y su espíritu, su alma estaba completamente fuera de control. And Job said to his wife, Y Job le dijo a su esposa, tranquilo. tranquila, Shall we receive good from the Lord and also difficult times also? vamos a recibir del Señor solamente lo bueno y no vamos a recibir las dificultades. This is why women need a good husband who can help them over their hysteria and their fears. Por eso es que las mujeres necesitan un buen esposo que las ayude con sus histerias y sus temores. A husband must protect his wife. Porque un esposo debe proteger a su esposa, She is weaker emotionally. porque emocionalmente ella es más débil. Now, when a mouse runs across the floor, how many men scream? Ahora, cuando va un ratón caminando ahí por el piso, ¿cuántos hombres son los que gritan?
Women are very different, Pero las mujeres son diferentes. and they're more emotional and also fearful. Son más emotivas y también más temerosas. Now, men have their own problems too, of course. Ahora, los hombres también tienen sus problemas. But from the beginning, man was to protect his wife. Pero desde el principio, el hombre debe proteger a su esposa. It's interesting that the serpent came to the woman in the Garden of Eden. Es interesante, pero en el jardín del Edén, la serpiente se acercó a la mujer And he talked a lot of rationalizations to the woman. y a la mujer fue a la que hizo que estuviera ahí pensando y analizando las The cosas. dialogue in Genesis chapter 3 was entirely between the woman and the serpent. El diálogo en Génesis 3 fue un diálogo únicamente entre la mujer y la serpiente, And she was deceived. y ella fue engañada. Let's turn to 1 Timothy chapter 2. Vamos a 1 de Timoteo 2. And verse 13. Versículo 13. For Adam was first formed, and then Eve, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que fue la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. And so the serpent waited until the woman was alone, Así que la serpiente esperó hasta que la mujer estuviera sola, unprotected. sin protección. And that's when he came and began to do all of his talking and reasoning. Y entonces vino y comenzó con todas sus habladurías y a tratar de hacer que ella razonara y pensara. And women are more easily led or enticed. Y las mujeres son engañadas más fácilmente. And so a man must protect his wife. Por lo tanto, el hombre debe proteger a su A esposa. woman is not inferior at all, No es que la mujer sea inferior de ninguna manera, but she has her own different gifts and strengths. pero ella tiene sus dones y sus talentos son diferentes. Y sus fortalezas también. Now in verse 7, back in 1 Peter 3, verse 7, De regreso en 1 de Pedro 3, versículo 7. likewise husbands dwell with them according to knowledge. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. As we've said, this word knowledge literally means science. En inglés dice vivid con ellas con conocimiento y esta palabra significa literalmente And ciencia. so a man is to study his wife like science. Así que un hombre debe estudiar a su esposa como que fuese una and ciencia, know her weaknesses conocer sus debilidades and pray for wisdom y orar pidiendo sabiduría to help protect her. para poder ayudar a protegerla. And really, wives need to study their husbands too. Y las esposas también necesitan estudiar a su esposo. A woman cannot expect a man to have the same kind of emotions that she has. Una mujer no puede esperar que su esposo tenga el mismo tipo de emociones que Men ella and tiene, women are very, very different. porque los hombres y las mujeres son muy, muy distintos. And because that is not understood properly, often it causes strife and argument, and our prayers are hindered. Y debido a que esto no lo entendemos bien, entonces se producen las discusiones, se producen los pleitos y nuestras oraciones son estorbadas. Because if two of you shall agree, it shall be accomplished by my Father in heaven. Porque si dos de ustedes se ponen de acuerdo, entonces os será dado lo que pidiereis. And so Satan's number one attack is against marriage. Así que el ataque primordial de Satanás va dirigido hacia los matrimonios. When the serpent came to the woman, Cuando la serpiente vino con la mujer, when Adam was away from home, cuando Adán estaba lejos de su casa, he had an agenda. la serpiente tenía un plan. He was attacking their marriage. Lo que quería era atacar el matrimonio de He was ellos. driving a wedge between them. La serpiente estaba poniendo una división, un cerco entre ellos And dos. this induced Adam to also
identify himself with her and also partake of the fruit. Y esto indujo a Adán a querer identificarse con Eva y entonces a comer también él del fruto prohibido. But when Adam took the fruit, he knew what he was doing. Pero cuando Adán comió de ese fruto, él sabía bien He lo was que estaba haciendo. not deceived. Él no fue engañado. But the woman was deceived. La mujer fue engañada. So after, as we've often said, Así que como hemos dicho a menudo, perhaps the greatest weakness of the human heart, quizás la mayor debilidad del corazón humano, because we were all in Adam, por cuanto todos estamos en Adán, is to choose human love above God's love. es escoger el amor humano por encima del amor de Dios. He did not want to lose Eve. Adán no quería perder a Eva, So he identified himself with her and also partook of the fruit, knowing exactly what he was doing. él no quería perder a Eva, por lo tanto, él también comió del fruto, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Just think, we were all there, Piensen, todos hemos estado every allí, one of us. cada uno de nosotros. We were all in Adam. Todos estábamos en Adán. And you know, when a person sins or disobeys, they pass that weakness on to their seed. Y saben, cuando una persona peca o desobedece, esta persona hereda ese pecado a su simiente, a sus And hijos. I think this is the greatest weakness of the human heart. Y yo creo que esta es la mayor debilidad del corazón humano. Choosing human love above God's love. Preferir el amor humano en vez del amor de Dios. Human acceptance more than God's. Preferir la aceptación de los hombres en vez de la aceptación de Dios. Again, John 12:43. Juan 12:43 nuevamente. They loved the praise of men more than the praise. Amaron la alabanza de los hombres más que la alabanza de Dios. Here is a great root of the weakness of the human heart. Aquí vemos la raíz de la debilidad del corazón humano. We have to make a choice. Debemos escoger, Do I want to please God or do I want to please people? ¿quiero agradar a Dios o quiero agradar a las personas? Human love or God's love? ¿El amor de los humanos o el amor de Dios? We have to make that choice. Debemos escoger. Amen. Amén. There was a man who was seen in hell one time, Una vez vieron a un hombre en el infierno and they were asked, "Why are you here?" y le preguntaron, ¿por qué estás tú aquí? And he said, "Because I love the praise of men more than the praise of God." Yo estoy aquí porque amé más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. The greatest problem today in society is the destruction of the home and marriage. El mayor problema de nuestra sociedad hoy es la destrucción de los hogares, la destrucción de los matrimonios. In America, there are millions of young men in prison, En los Estados Unidos hay millones de jóvenes en prisión no fathers, porque no tienen padre, destroyed marriages and homes, matrimonios y hogares destruidos, living together unmarried, viven juntos sin casarse, homosexuality. homosexualidad. Satan's number one attack is against marriage. El ataque primordial de Satanás va dirigido en contra de los matrimonios. What did God want when he created this earth? ¿Qué quería Dios cuando Él creó esta tierra? He wanted a bride. Él quería una esposa. And when this earth passes away, Y cuando esta tierra pase, only the bride remains. solo la esposa va a permanecer. Those who have said yes out of their own heart to him. Aquellos que han dicho sí de todo corazón al Señor. You can never force anyone to love you. Tú no puedes forzar a nadie a que te ame. It has to come from our own free choice. Eso tiene que provenir de nuestra libertad. All right, let's move along here in 1 Peter. Bueno, continuemos en Primera de Pedro. Verse 8. Versículo 8. Finally, be all of one mind, having compassion one on another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. The greatest mark of Christian maturity
La mayor señal de la madurez cristiana is our ability to get along with each other. es nuestra capacidad de llevarnos bien unos con otros. The two greatest commandments: Los dos mayores mandamientos. love God with all your heart and your neighbor as yourself. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti All mismo. the teaching of the law and the prophets hang on these two commands. Toda la enseñanza de la ley y los profetas están contenidas en este mandamiento. Verse 9. Versículo 9. Again, the appeal for meekness, Nuevamente nos está llamando a la mansedumbre, not rendering evil for evil or railing for railing. no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Verbal retaliation. El vengarse con las palabras, But contrariwise, blessing, sino por el contrario, bendiciendo, knowing that you are thereunto called that you should inherit a blessing. sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Verse 10, Versículo 10. our mouth is going to determine whether we have blessing. Nuestra boca va a determinar si tenemos bendición. You know that most of our sins are with our mouth. ¿Saben ustedes que la mayor parte de nuestros pecados los cometemos con nuestra boca? For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no deceit. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. You know that it always takes two for an argument? ¿Sabían ustedes que se requiere de dos para que haya una pelea? Always. Siempre. If one is silent, there is no argument. Si uno de los dos se queda callado, no hay discusión. So if we're always in an argument, we are part of the problem. Ahora, si siempre estamos discutiendo, quiere decir que somos parte del problema. Mrs. Billy Graham said this: La esposa de Billy Graham dijo lo siguiente: a good marriage requires two good forgivers. un buen matrimonio requiere de dos excelentes perdonadores. Forgive and you shall be forgiven. Perdonen y ustedes serán perdonados. If we want God to forgive us, we have to forgive each other. Si queremos que Dios nos perdone, debemos perdonarnos unos a otros. Peter heard Jesus teach all these things. Pedro escuchó cómo Jesús enseñó todas estas cosas. Verse 12, Versículo 12. the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. And who is he who will harm you if you be followers of that which is good? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? We do bring a lot of trouble upon ourselves by our wrong words and reactions. Muchas veces nos buscamos muchos problemas por lo que decimos y por la forma en que reaccionamos. Verse 14. Versículo 14. Again, the appeal to make sure that we're not suffering for the wrong thing. Nuevamente nos invita a que no estemos sufriendo por nuestros errores. But and if you suffer for righteousness' sake, happy are you. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. And verse 17. Y versículo 17. For it is better if the will of God be so that you suffer for well-doing than for evil-doing. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. In verse 16, Versículo 16. we must keep a good conscience. Debemos mantener una buena conciencia. Paul talks about a seared conscience. Pablo habla acerca de una conciencia cauterizada. Let's turn to 1 Timothy. Vamos a Primera de Timoteo. Chapter 4, Capítulo 4, verse 1. versículo 1. Now the Spirit speaks clearly
that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of demons. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Speaking lies in hypocrisy, having their conscience burned with a hot iron. por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. What is a fried conscience? ¿A qué se refiere con una conciencia cauterizada? In medical terms, it's called being cauterized. Usan aquí la palabra que usan en medicina, que es cauterizada o que está quemada. Sometimes in the medical world, our flesh is burned a number of times so that it has no more feeling. A veces en la medicina la piel es cauterizada o quemada para que no tenga sensibilidad. Now, this is what it means to have a fried conscience. Y esto es lo que significa tener una conciencia quemada o cauterizada. To constantly violate our conscience Violar constantemente nuestra conciencia. is like burning our flesh Es over como- and over and over again. Es como quemar nuestra piel una y otra vez. And it no longer has any feeling. Luego ya no va a sentir nada. This is what Paul means by a seared conscience. De esto está hablando Pablo cuando se refiere a la conciencia A cauterizada. conscience that has been burned over and over and over so it no longer has any feeling at all. Una conciencia que ha sido quemada una y otra vez y por lo tanto ya no puede sentir nada. It's just like a young person that falls into immorality. Es como un joven que cae en inmoralidad. Their conscience is inflamed. La conciencia se quema. They're terribly guilty. Están muy culpables, se sienten They muy feel culpables. terrible Se siente muy mal. when they do it again. Y cuando lo vuelven a hacer, It doesn't hurt quite as much. pues ya no lastima tanto. And after a while, there is no feeling left at all. Y ya después de un tiempo, ni siquiera se dan cuenta. And this is what it means in Ephesians chapter 4. Y esto es lo que dice Efesios 4. Being past feeling. Let's turn to Ephesians. Vamos a Efesios. In Ephesians 4, verse 18, Efesios 4, versículo 18. having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the hardness of their heart, who being past feeling have given themselves over to lasciviousness to work all uncleanness with greediness. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Being past feeling. Perdieron toda sensibilidad. They can sin and do all manner of evil and have no guilt at all. Pueden pecar y hacer todo tipo de mal y no tener ninguna, para nada de culpabilidad. This is a burned or fried conscience. Esta es la conciencia cauterizada o No quemada, feeling anymore. sin sensibilidad. No guilt. Ya no hay culpabilidad. Now, when we come to Jesus, Ahora, cuando venimos a Jesús, there needs to be a rejuvenating of our conscience. nuestra conciencia debe ser rejuvenecida, Not to have condemnation, no con condenación, but to have a conscience that becomes sensitive again. sino con una conciencia que nuevamente es sensible. This is part of the work of redemption. Esto es parte de la obra de la That God redención, restores our conscience.
que el Señor restaura nuestra that conciencia. He re-educates and renews our conscience. Él reeduca y renueva nuestra conciencia. All right, let's go back now to 1 Peter. Vamos ahora de vuelta a Primera de Pedro, Chapter 3, verse 18. capítulo 3, versículo 18. For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. The just for the unjust. El justo por los Oh, injustos. what a price He paid Él pagó un gran precio to bring us to God. para llevarnos a Dios. Now, verse 19 and 20 often are not understood at all. Ahora, los versículos 19 y 20 a menudo no son entendidos. In verse 19, Versículo 19. by which also He went and preached to the spirits in prison. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Now, here's what this means. Esto es lo que significa. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, His spirit came out of His body, su espíritu salió de su cuerpo and He went down into the lower parts of the earth, y él descendió a las partes bajas de la tierra, into hell. al infierno. And there He preached to a certain number of people there who once drowned in the flood. Y allí les predicó a un cierto número de personas que se ahogaron durante el diluvio. When He rose from the dead, Cuando él se levantó de los muertos, there were many departed spirits of the righteous waiting underneath the surface of the earth. habían muchos espíritus esperando bajo la superficie de la tierra, espíritus de las personas justas que estaban esperando, Heaven was not yet opened. porque el cielo todavía no había sido abierto. When a righteous person died Cuando en esa época, antes de Jesús, cuando un justo moría, before the cross, antes de la cruz, and their spirit came out of their body, y el espíritu de esta persona they salía de went su cuerpo, down underneath the surface of the earth, near the surface of the earth, to a resting place. descendían debajo de la superficie de la tierra a un lugar de reposo, Heaven was not open yet. porque el cielo todavía no estaba But abierto. when Jesus rose from the dead, Pero cuando Jesús se levantó de los muertos, it says He led captivity captive. dice que llevó cautiva la cautividad. And He took all these departed spirits of the righteous that had been waiting for centuries, He took them all up into heaven. Y él se llevó con él a todos estos espíritus de los justos que habían estado allí durante muchos siglos y se los llevó junto con él al cielo. This is why during the Old Testament people dreaded death. Por esto es que las personas en el Antiguo Testamento temían tanto a la muerte, They did not go to heaven. porque no iban al cielo, They went down to a resting place underneath the surface of the earth. iban a un lugar de reposo bajo la superficie de The la Jews tierra. called this place Abraham's bosom. Y los judíos le llamaban a este lugar el seno de Abraham. And this is brought out in the story of the rich man and Lazarus Esto lo podemos ver en la historia del hombre rico y Lázaro, in Luke's gospel. en el Evangelio de Lucas. It's a true story. Esa es una historia It is verdadera, not a parable. no es una parábola, A parable does not give proper names. porque las parábolas no dan nombres propios. But you remember the story. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿verdad? A rich man who had no respect for God. Un hombre rico que no respetaba, no honraba a Dios. He died and he was taken down into hell, into flames. Él murió y fue llevado al infierno, allí a las llamas del infierno. And he wanted something to cool his tongue. Y él quería algo que refrescara su lengua. And he had conscience and memory and regret. Y él tenía una conciencia, él tenía memoria, él se lamentaba. And he said, I have 5 brothers. I don't want them to come down here too. Y él decía, yo tengo 5 hermanos y yo no quiero que ellos vengan a este lugar. But there was a great distance between him and Lazarus, the beggar. Y había una gran distancia entre el lugar donde él estaba y Lázaro, el mendigo. Lazarus had lived a good life. Lázaro había vivido una Even vida though buena. he was a poor beggar, Aunque era un mendigo pobre, he was comforted. él fue consolado.
And the rich man could see him from a long distance. Y el hombre rico podía ver a Lázaro a la And he distancia. cried out that Lazarus could bring him some water. Y él clamó y pidió si Lázaro le podía llevar un poquito de agua. So Abraham was down there with all the prophets. Abraham estaba allí con todos los profetas. Let's hear Abraham talk after he's been dead for 2,000 years. Veamos qué es lo que Abraham dijo después de haber estado muerto durante más de 2000 años. Let's turn to Luke's Gospel. Vamos al Evangelio de Lucas, In chapter 16, capítulo 16. in verse 25, Versículo 25. here is a dialogue between the rich man and Lazarus, and Abraham was there. Aquí tenemos un diálogo entre el hombre rico y Lázaro, y Abraham estaba allí. This is a picture of the underworld underneath the surface of the earth before the cross. Esta es una imagen del mundo bajo la superficie de la tierra antes de la cruz. I'll start with verse 24. Voy a empezar en el And he versículo cried and 24. said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. And beside all this, between us and you, there is a great chasm, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from there. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Then he said, I beseech you therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify unto them, lest they also come to this place of torment. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. You know, I call this Abraham's greatest sermon. Saben, yo le llamo a este el mayor y mejor sermón de Abraham, He died 2,000 years before. porque él había muerto 2000 años antes. And listen to what he is saying underneath the surface of the earth before the Redeemer came. Y escuchen lo que él está diciendo bajo la superficie de la tierra antes de que viniera el Redentor. Abraham said to him, They have Moses and the prophets, let them hear them. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Let your 5 brothers listen to the scriptures. Que tus 5 hermanos escuchen la escritura. And he said, No, Father Abraham, but if one went back unto them from the dead, they will repent. Entonces él dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, entonces se arrepentirán. Now listen to what Abraham says. Y ahora escuchen lo que Abraham And he dice. said to him, If they do not hear Moses and the prophets, the scriptures, neither will they be persuaded, even if someone rose from the dead. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, la escritura, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. What a sermon by Abraham. ¿Qué sermón el de Abraham? Isn't it nice to hear from him again? ¿No es bueno escucharlo nuevamente? He died in Genesis, you know, ¿Sabían ustedes que él se murió en Génesis 2,000 years before, 2000 años antes? and he's down underneath the surface of the earth, his spirit talking to all the prophets and all the righteous redeemed. Y su espíritu que está allí bajo la superficie de la tierra le está hablando a todos los profetas y a todos los que han sido And this redimidos. place was near the surface of the earth. Y este lugar estaba cerca de la superficie de But la the tierra. place of torment was further down. Pero el lugar de tormento estaba bastante más abajo. Now, when Jesus died on the cross, Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, he went down into the lower parts of the earth. él descendió a las partes profundas de la tierra. And he preached to a certain group of spirits who sometimes were disobedient during the time
the ark was being prepared in the days of Noah. Y le habló a un grupo de espíritus que algunas veces habían sido desobedientes en el tiempo en el que Abraham estuvo construyendo el arca. Let's turn back to 1 Peter chapter 3. Regresemos a 1 de Pedro 3. Verse 19, Versículo 19. by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Now these scriptures supply something that we don't find in Genesis. Ahora, esta escritura nos da algo que no vimos, que no está en Génesis. When we read Genesis chapter 6, Cuando leemos Génesis 6, it says, all flesh had corrupted their way, dice allí que toda carne se había corrompido and the thoughts of their heart was only evil continually. y el intento de su corazón era de continuo al mal. But this gives us other information. Pero aquí tenemos más información. There were other believers at that time En ese tiempo hubo otros creyentes who were only sometimes disobedient. que solo algunas veces fueron desobedientes. While the ark was being prepared, Mientras el arca estaba siendo preparada, they weren't exceedingly wicked. no eran excesivamente malos, They were believers, eran creyentes but they were only sometimes disobedient. que a veces habían desobedecido. They drowned in the flood, Se ahogaron en el diluvio, but they were believers. pero eran creyentes. And when Jesus went down into the lower parts of the earth, Y cuando Jesús descendió a las partes bajas de la tierra, he preached and he spoke to this particular group of people. Él les predicó a este grupo de personas. Now, when he rose from the dead 3.5 days later, Y cuando se levantó de los muertos, 3 días y medio después, all of these departed spirits of the righteous who had been waiting for 4,000 years, he took with him up to heaven. todos estos espíritus de los justos que habían estado esperándolo durante 4,000 años, se levantaron también con Can Jesús. you imagine the celebration there was? ¿Se imaginan ustedes la celebración que hubo? Poor Abel, he'd been there for 4,000 years. Abel, pobrecito, había estado ahí 4,000 años. Abel was dead longer than anyone else. Porque Abel era el que había estado muerto más tiempo que todos los demás. Can you imagine waiting down there for 4,000 years? ¿Se imaginan estar ahí 4,000 años? But you see, Abraham knew all about Moses and the prophets. Pero Abraham sabía todo acerca de Moisés, They were acerca de los all down profetas, there with him. porque todos estaban allí abajo con él. But when Jesus rose from the dead, Pero cuando Jesús se levantó de los he muertos, led captivity captive. llevó cautiva la cautividad. And then he poured out his spirit and gave good gifts to men. Y entonces derramó su espíritu y le dio dones a los hombres. Oh, what rejoicing there was. Esto fue un gran gozo. Now, when we die today, Ahora, cuando to nosotros be absent morimos, from our body is to be present with the Lord. estar ausentes en el cuerpo significa estar presentes con el Señor. How wonderful it is. Y eso es maravilloso. For the death of the righteous. La muerte del justo But in the Old Testament, they Es- did not look forward to death. es maravillosa, pero en el Antiguo Testamento ellos no apreciaban el morirse. When Hezekiah was told, set your house in order, for you will die and not live. Cuando a Ezequías se le dijo, pon tu casa en orden porque vas a morir. Oh, he wept and he cried and he was depressed. Él se puso a llorar y estaba deprimido. Lord, extend my life. Señor, extiende mi vida. But you see, people did not look forward to death. Las personas no anhelaban la muerte. Praise the Lord. Now, when we die and we're righteous, we go right into heaven. Alabado el Señor hoy, porque cuando nosotros morimos, entramos directamente al cielo. Amen. Amén. Well,
maybe to just give a little bit more light on this, let's turn to Ephesians chapter 4. Para poner un poquitito más de luz en esto, vamos a Efesios 4. In Ephesians 4 and verse 8, Efesios 4:8. and Paul is quoting from Psalm 68. Pablo está citando el Salmo 68 aquí. Therefore he said, when he ascended on high, this is at the resurrection, that he led captivity captive and gave gifts unto men. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, esto es, en el momento de resucitar, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. When he rose from the dead, Cuando subió a lo alto, cuando subió de la he muerte, led captivity captive. llevó cautiva la cautividad. All these righteous spirits he took with him into heaven. Estos espíritus de los justos que él se llevó al cielo con él. Verse 9. Versículo 9. Now he that ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. And while he was down there, he also gained the keys of death and hell. Y mientras estaba allí abajo, también obtuvo las llaves del infierno y de la muerte. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and hell. Yo vivo por siempre y yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Verse 10. Versículo 10. He that descended is the same that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. And then he gave wonderful gifts to men. Y luego dio dones maravillosos a los hombres. He poured out his Spirit upon the church. Él derramó su espíritu sobre la iglesia. And he gave the gifts of apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers to perfect the saints. Y él le dio los dones y dio el ministerio a los apóstoles, profetas, maestros, pastores para perfeccionar a la iglesia. There's a little verse we ought to look at, though, in Psalm 68. En el Salmo 68 hay un pequeño versículo que sí debemos ver. This is where Paul is quoting from. Pablo está citando este salmo. In verse 18, Versículo 18. Thou hast ascended on high and led captivity captive. Thou hast received gifts for men. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Now, Paul stops there in Ephesians 4. En Efesios 4, Pablo deja de citar allí, él solo cita estas dos líneas. Gifts for men were apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, and other gifts. Esos dones para los hombres eran los apóstoles, profetas, maestros, pastores, esos y más dones. He gave all these wonderful gifts to men. Él le dio estos dones maravillosos a los hombres. After he rose from the dead, leading captivity captive and pouring out his Después Spirit. de que él subió del abismo de los muertos y llevó cautiva la cautividad. But look at the last part of the verse. Pero veamos la última parte del versículo. Yea, also to the rebellious, Y también para los rebeldes, that he might dwell among them. para que habite entre ellos Jehová Dios. You know, sometimes God gives very extraordinary gifts to very unstable people. ¿Sabían ustedes que a veces Dios le da dones extraordinarios a personas sumamente inestables? He gave good gifts to men, yea, also to the rebellious, that he may dwell with them. Le dio dones a los hombres y también a los rebeldes para que habite entre ellos. Sometimes God gives some of the most unusual ministries to some of the most weak and unstable people. A veces el Señor le da ministerios inusuales a personas que son sumamente inestables y débiles. And Paul said in Romans 1, Y en Romanos 1, Pablo dijo he wanted to impart some spiritual gift so that they could be established.
que Él quería impartirles dones espirituales para que pudiesen ser establecidos. A spiritual gift can help to establish our spiritual life. Porque un don espiritual puede ser una ayuda para establecernos en nuestro espíritu. When we have a spiritual gift or ministry, we pray, we study, we use it. Cuando tenemos un ministerio, un don espiritual, nosotros oramos, nosotros estudiamos, buscamos al Señor. But sometimes God gives very special gifts to very weak people to try to save them. Pero a veces Dios le da dones muy especiales a personas muy débiles para intentar salvarlas, That he may dwell among them. para que Él pueda habitar And entre so ellos. we need to understand this truth. Necesitamos entender esta verdad, That because someone has an unusual gift or ministry does not mean that they are a spiritual person. que el hecho de que una persona tenga un don muy especial en el espíritu no significa que esta persona sea una persona que esté bien en su espíritu con Dios. You know that Jesus did something for the woman at the well that he did for very few people. Jesús hizo algo por la mujer del pozo que no hizo por muchos otros. She was a weak, unstable woman who had 5 marriages. Ella era una mujer inestable, una mujer débil que había estado casada ya 5 veces. You know what he did? ¿Y saben qué hizo el Señor? He openly revealed himself to her and said, I am the Messiah. Él se mostró a ella, se reveló y le dijo a ella, yo soy el Mesías. Unusual revelation Una revelación to a inusual very weak person. para una persona muy débil. So let's remember this. Así que recordemos, God also gives gifts to the rebellious and to the weak Dios también le da dones a los rebeldes y a los débiles to try to dwell with them and save them. para intentar morar entre ellos y salvarlos de esta manera.